Y bueno, pues hoy vamos a comenzar revisando la tarea que les dejé, así que necesito la participación de alguno de ustedes. Y en este caso, a ver, Osorio, pasa a leer tu investigación, por favor. Claro que sí, profe, ahora sí que la hice y la hice perfectamente. Bien, hablando del misterio de la invisibilidad, tenemos películas que nos los han demostrado, como por ejemplo El hombre invisible. Y mejor aún, y mi favorita, pues Harry Potter, ¿no? Pues Harry Potter en la Piedra Filosofal tenía su capa, su manta de la invisibilidad, ¿no? Y entonces es un misterio muy grande la de la invisibilidad, pero creo que... A ver, Osorio, un momento, para. ¿De qué me estás hablando? No entiendo nada. De la tarea, ¿no? Se dijo que investiguemos sobre el misterio de la invisibilidad. Criterio de divisibilidad. Criterio de divisibilidad. Lo apunté en el pizarrón, Osorio, lo apunté. Profe, pero es que... Bueno, es que creo que alguien lo borró, ya sabe cómo son, alguien lo borró y no se entendía muy bien. A ver, siéntate mejor. Y recuerden, por eso es importante poner atención y estar seguro de qué es lo que él dijo su maestro o qué les marcó de tarea. Y bien, nosotros el día de hoy en este video vamos a analizar el tema de los criterios de divisibilidad. Y bien, pues para comenzar analicemos qué es la divisibilidad, que es algo muy sencillo. Que un número sea divisible entre otro quiere decir, en un lenguaje muy sencillo, que al realizar la división del primer número entre el segundo número, el resultado sea un número entero y que no nos sobre nada. Lo que significa que ese número cabe exactamente cierta cantidad de veces en el otro número. Y para que quede más claro, ponemos el ejemplo. Si yo divido 6 entre 2, el resultado me va a dar 3, lo cual es un número entero. Quiere decir que el 3 cabe 2 veces dentro del 6 y por lo cual no me sobra nada. Sin embargo, si yo agarro el número 5 y lo divido entre 2, el resultado me daría 2.5. A esto ya no le puedo llamar una divisibilidad, ya que no me está dando un número entero como resultado. Así que el 5 no es divisible entre el número 2. Bien, cuando los números son relativamente pequeños, pues es sencillo determinar si ese número es divisible entre otro. Por ejemplo, si yo te preguntara que si el número 8 es divisible entre 2, rápidamente tu respuesta sería que sí, ya que 8 entre 2 es igual a 4. Lo mismo pasaría si yo te preguntara si el número 12 es divisible entre 6, y dirías que sí, ya que 2 entre 6 es igual a 2. Esto sucede ya que estamos acostumbrados a utilizar esos números que aparecen en las tablas de multiplicar. En estas tablas de multiplicar pues ya tenemos a los divisores o a los múltiplos dependiendo cómo lo veas. Pero ¿qué sucede cuando se utilizan números pues más grandes? Ahí ya nos cuesta más trabajo determinar si un número se puede dividir entre otro. Y para eso existen las reglas o criterios de divisibilidad, los cuales son las características o condiciones que un número debe de cumplir para determinar si se puede dividir entre otro, sin tener que realizar la operación. Estos criterios son de gran utilidad, ya que nos ayudan, por ejemplo, a encontrar de manera más sencilla los divisores de un número, o a descomponer en factores primos cierto número, a simplificar fracciones o por ejemplo a deducir si un número es primo o es compuesto. Que si no sabes lo que es, aquí te dejo un enlace donde ya hemos hecho un video sobre esto. Y bien, entonces vamos a analizar los criterios de divisibilidad más utilizados. En este caso comenzamos con el criterio de divisibilidad entre el número 2. Para saber si un número es divisible entre 2, solo basta con ver la terminación de este número. Si el número termina en número par, se puede afirmar que este número es divisible entre 2. Por ejemplo, el número 234 termina en 4. Como el 4 es un número par, sé que se puede dividir entre 2. Número 2758 termina en 8, por lo cual el 8, a ser un número par, significa que este número lo puedo dividir entre 2. ¿Qué pasaría con el número 47? El número 47 termina en 7 y 7 no es un número par,
por lo cual el 47 no se puede dividir entre 2. Criterio de divisibilidad entre 3. Un número será divisible entre 3 si la suma de sus cifras que componen ese número es un múltiplo de 3. Para que quede más claro, veamos unos ejemplos. El número 45, si yo tomo las cifras de este número, obtengo 4 y si lo sumo con el 5 serían igual a 9. Entonces me doy cuenta que el 9 es un múltiplo de 3, por lo cual puedo afirmar que el número 45 es divisible entre 3. Bien, uno un poco más complicado, el número 35.472, si yo agarro las cifras de ese número, tendría 3 más 5 más 4 más 7 más 2, que me daría un total de 21. Y como las cifras de esos números me da como resultado un múltiplo de 3, en este caso el 21, yo puedo afirmar que el número 35.472 se puede dividir entre 3. Aquí mismo otro ejemplo, el número 5.408. Sumando sus cifras tendríamos 5 más 4 más 0 más 8, con un total de 17. Y 17 no es múltiplo de 3, por lo cual este número no se puede dividir entre 3. Profe, revíseme la investigación, dale, deme chance, que ahí está, le regalo toda la saga de Harry Potter para que vea. No, la verdad no. Abracadabra. Criterio de divisibilidad entre 4. Un número es divisible entre 4 si el número formado por las dos últimas cifras es un múltiplo de 4 o si termina en doble cero. Más claro, veamos unos ejemplos. El número 8100. Agarro las dos últimas cifras de este número y me doy cuenta que son dos ceros. Y como lo dice el criterio, si termina en doble cero, entonces puedo afirmar que este número es divisible entre 4. Número 23.824. Si agarro las dos últimas cifras de ese número, me doy cuenta que se forma el número 24. Y como el 24 es un múltiplo de 4, puedo afirmar que ese número es divisible entre 4. Número 632. Sus últimas dos cifras forman al número 32. El número 32 se encuentra dentro de los múltiplos del número 4, porque 4 por 8 da 32. Entonces volvemos a afirmar que este número es divisible entre 4. Y número 3615. Las últimas dos cifras forman el número 15, por lo cual el número 15 no es un múltiplo de 4, así que este número completo no puede ser dividido entre 4. Criterio de divisibilidad entre 5. Uno de los más sencillos. Todo número será divisible entre 5 si este número termina en 5 o en 0. 325 es un número divisible entre 5 porque termina en 5. 23.670 se puede dividir entre 5 porque termina en 0. Número 564 no lo puedo dividir entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Y por último, criterio de divisibilidad entre 10. Todo número será divisible entre 10 si este termina en 0. Así de simple, el número 3480 se puede dividir entre 10 porque termina en 0. Asimismo, el número 320 se puede dividir entre 10 porque termina en 0. Pero el número 58 no lo puedo dividir entre 10 porque no termina en 0. Y existen otros criterios de divisibilidad para los demás números, pero no es necesario conocer todos, ya que siempre vamos a estar utilizando los que más nos convengan. Por ejemplo, cuando vamos a simplificar una fracción, comúnmente estamos atentos a ver si lo podemos dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5 o entre 10, que son los números más comunes que utilizamos. Y bien, así de simple tenemos lo que son los criterios de divisibilidad y los más importantes a utilizar.